¿Sí se oye? Buenos días, profesor. Bien, buen día. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Bien, hemos visto como funciones de estado, la energía interna, entalpía y entropía. Bueno, en esta parte vamos a ver los criterios que usaremos para determinar si un proceso va a ser espontáneo o no. Esos criterios se fundamentan en tres funciones de estado: la energía de Helmholtz, la energía de Gibbs y la entropía. Ahora, en realidad, desde que conocemos la energía interna, ya eso nos da un criterio. La energía interna del sistema tiende a disminuir. Así que si el proceso va a ser espontáneo, esa energía interna debe disminuir. Y la entropía, ya lo vimos que la entropía del universo entonces tiende a aumentar. Aumentar la entropía. Esos son los criterios que podríamos usar hasta aquí. Pero ocurre que muchas veces, o algunas veces, puede haber un aumento en entropía. Pero ¿qué tal si la energía interna no disminuye, sino que aumenta también? Entonces, habría que hacer un balance entre las dos. O a la inversa, ¿no? Disminuye la energía interna, pero disminuye también la entropía. Entonces no sería espontáneo. Así que constantemente habría que estar haciendo un balance entre ellas dos. Con ese fin entonces se creó esta energía de Helmholtz y después la energía de Gibbs, que yo diría que es la más versátil. Ahora vamos a tener que trabajar en esto ahorita. Energía de Helmholtz. ¿Sí? Este señor ligó dos funciones de estado para crear una nueva. Y aquí se describe más o menos en términos matemáticos cómo se hizo. Se toma como base la definición de cambio en entropía. Calor intercambiado entre temperatura. ¿Sí? O sea, ahí en forma de diferencial de S es mayor o igual de Q sobre T. Entonces, nada más que se cambia de temperatura hacia el otro miembro, que da T de S es mayor o igual a dQ. Eso lo vamos a usar de esa manera, considerando temperatura constante, ¿no? Aquí es donde digo que ustedes van a tener que trabajar aquí, en esta parte. Es que esta parte que vamos a ver, vamos a tratar de hacer un examen de esto. Es bastante delicada porque tiene muchas deducciones, muchas matemáticas. Por ejemplo, la energía interna. Cambio de la energía interna es, por primera ley,
la suma de calor intercambiado y trabajo PV que se hace. Pero además de trabajo PV puede haber otros tipos de trabajo, eléctrico, magnético, hay de superficie, bueno, otra serie de trabajo. Esa otra serie de trabajo le llamamos trabajo no PV, no PV. Así que la energía interna, el cambio en la energía interna sería dQ más los dos tipos de trabajo que pudiera haber. Ahora despejamos dQ y nos queda esa expresión que está ahí en rojo, segunda ecuación en rojo. Luego nos vamos a la ecuación que habíamos planteado antes. TdS mayor o igual a dQ. Y ese dQ lo tomamos de la ecuación que está en rojo. ¿Sí? El trabajo PV sería menos PdV. Pero como despejando dQ quedó negativo, entonces queda positivo. dU más PdV menos otro tipo de trabajo. Ahora, por cuestiones de matemáticas, como la temperatura es constante, ese primer miembro, ese miembro izquierdo, perdón, que dice TdS, como la temperatura es constante, yo lo puedo escribir como dTs. Porque la diferencial de TS es S de T más TdS. Pero como la temperatura es constante, esto, S de T se cancela, ¿no? Bueno, de esa manera entonces, ahora despejamos dU. Ya, pasamos dU a otro miembro. Y nos queda esa expresión. ¿Sí? Menos dU más dTs es mayor o igual a PdV, más menos el otro trabajo. Entonces, esa diferencial que está a la izquierda, ¿sí? Es la diferencial pues, de un binomio, U menos TS. Ese binomio U menos TS es lo que se considera la energía de Helmholtz. Y a la derecha está el trabajo PdV y el otro tipo de trabajo que pudiera haber. Así que ahí estaría. Profesor, la menos D, entre paréntesis, ustedes dijo que se consideraba como la energía de Helmholtz. Esa es la expresión. O sea que yo le dije que como para establecer si el proceso va a ser espontáneo o no, se pudiera usar la energía interna y la entropía. La energía interna debe disminuir, la entropía debe aumentar. Pero a veces es difícil determinar si la energía, por ejemplo, la energía interna está disminuyendo, eso está bien, pero ¿qué tal si la entropía también lo hace? O a la inversa, la entropía aumenta, pero la energía interna no disminuye, sino que también aumenta. Entonces habría problema para establecer si el proceso va a ser espontáneo o no. Entonces este señor lo que hizo fue unir las dos, pues, energía interna y entropía. Y a eso se le llama hoy día, pues, energía de Helmholtz. Eso tiene un símbolo, creo que es A. Energía de Helmholtz. Sí, A. Todavía se conserva así. Entonces, observen que cuando yo hago esos relajitos matemáticos, ¿sí? Lo que tengo a la derecha es trabajo total. El trabajo PdV y el otro trabajo que no es presión volumen. Y a la izquierda tengo la energía de Helmholtz. Entonces la ecuación me está diciendo que un cambio en la energía de Helmholtz
es igual o mayor a el trabajo que se puede lograr. A ver, en azul está la conclusión pues, de eso. ¿Sí? El trabajo presión, no presión volumen, obtenido si temperatura y volumen es constante. O sea, si volumen es constante no hay trabajo presión volumen. El trabajo obtenido así de esa manera es igual o menor a la disminución de la energía de Helmholtz. Si hablamos de disminución, ¿no? Entonces se va a usar esto como criterio de equilibrio. Si prevalece el signo de igualdad, el proceso es reversible. Si es el otro signo mayor, sería un proceso irreversible o espontáneo. O espontáneo. No sé si estamos claros. Eso de que aparece un signo negativo en ambos, siempre por la deducción matemática que se hizo, ¿no? Disminución en la energía de Helmholtz. Estamos claros ahí más o menos, porque ahora tienen que ver ustedes algunas cosas. Tienen que hacer algunas demostraciones. Recuerden esa conclusión. El trabajo no presión volumen, obtenido si la transformación es a temperatura y volumen constante, es igual o menor a la disminución en la energía de Helmholtz. Estamos. Profe, entonces la energía de Helmholtz nunca va a ser mayor que, digo, el trabajo no, presión volumen nunca va a ser mayor que la energía de Helmholtz. Trabajo, presión, volumen. No, es que esta energía trabaja temperatura, volumen constante. Ok, entonces que no hay trabajo, presión, volumen. Sí. La conclusión que está ahí es para un trabajo no presión, volumen. En las aplicaciones, vamos a ver cómo funciona esto en realidad. La energía de Helmholtz. Todavía hay mucha tela que cortar aquí. Bueno, por otro lado, trabajando a temperatura y presión constante, se pudo deducir o llegar a inventar la energía de Gibbs. Entonces este señor ha hecho más o menos lo mismo que hizo Helmholtz, ¿sí? Partió de la ecuación de la definición de cambio en entropía, despejó de Q, más o menos hizo lo mismo, consideró trabajo no PV, no PV, perdón, pero la energía interna la expresa como H menos presión volumen. ¿Sí? Recuerden la definición de H, ¿no? H es U más PV, más PV. Así que U es H menos PV. Y por allí comienza. ¿Sí? No sé si ustedes pueden seguir. Es más o menos lo mismo que se hizo anteriormente con la energía de Helmholtz. ¿Sí? TdS a la izquierda mayor o igual según la segunda ecuación que está arriba. Entonces reemplazamos dQ. dQ es du menos el trabajo presión-volumen, que sería PdV, y menos el trabajo que no sea presión-volumen.
¿Por qué el trabajo que no sea presión-volumen es negativo, profe? Despejándolo allí, Ok, despejándolo. Sí. O sea, tú tienes du es igual a Q más W, pero hay un W que es, el trabajo presión-volumen es menos P de V. ¿Sí? Entonces, cuando tú despejas Q, ¿sí? Cuando tú despejas Q, pasas los trabajos para el otro miembro, quedan negativos. comprendo, comprendo. Queda negativo y eso hace que menos P de V quede positivo entonces. Porque menos y menos, ¿no? Y el otro va a quedar negativo. Entonces, luego se reemplaza du por su relación con H y presión-volumen de la ecuación que está en negrita. Du sería dH menos P de V o menos dPV, pues, dPV. Pero como dPV es la diferencial de un producto, sería P de V más V de P. No sé si lo están siguiendo. Vamos a ver. TDS arriba, en la segunda ecuación, TDS es mayor o igual a DQ. Entonces, TDS es mayor o igual a ese DQ lo reemplazo, ¿sí? Por DU más PDV menos DW. Pero ese DU yo lo puedo escribir en términos de H. Sería DH menos, ahí falta un paréntesis, D presión volumen, menos los dos trabajos. Entonces ese D presión volumen es P de V menos o más V de P, pues. Pero con el signo menos quedan los dos negativos. Se aplicó la derivada del producto, entonces. Así es. Entonces noten que hay algo que se puede cancelar allí. P de V se puede cancelar. Como eso se puede cancelar, entonces me quedan dos términos menos. Y DH lo paso para el otro miembro. No sé si estamos claros. Profe, ahí se cancelan dos miembros, pero queda una expresión más que es V de P menos W. ¿Qué le pasa a V de P? Exactamente. Temperatura y presión. Profe, no se le escucha. No, hay algo que está funcionando. Digo, cuando cancelamos PDP, perdón, PDV negativo y PDV positivo se cancela. Entonces me queda PDP. Profe, no se le está escuchando. ¿No hay alguna interferencia ya con alguno de ustedes? Es Ángel Cedeño, no sé, tiene el micrófono encendido. Sí, es algo así. Sí, decía yo que esto, menos PDV y más PDV se cancela. ¿Se oye? Ángela, Hay un apaga tu compañero, micrófono. sí, bueno, con el micrófono encendido, no deja que se escuche. Usted vuelve a apagarlo, profe. A ver. Sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, decíamos que PDV negativo, PDV positivo se cancela. Pero como dice usted, queda V de P. Pero ese de P es cero porque arriba dice presión constante. Presión constante de P es cero. Ahora sí. Sí, profe. Sí, se entiende.
Bueno, entonces DH lo pasamos al otro miembro. DH más DTS es mayor o igual a menos trabajo no PV, no PV. Entonces, esa, como es un producto, como es la diferencial de un binomio, ese binomio H menos TS es lo que se llama la energía de Gibbs. Fíjense que la deducción es igual que la anterior, nada más que ahora es H menos TS. Y la conclusión es de la misma manera, ¿no? El trabajo no presión-volumen obtenido en una transformación es igual o menor a la disminución en la energía de Helmholtz. Sí. Entonces, vale el signo de igualdad para proceso reversible y el otro signo para irreversible o espontáneo. Perdón, este es el de A. Este es el de A. Pero el de... Profe, ahí no tendrían que considerar temperatura y presión constante, no volumen. Sí, es que tenía la diapositiva anterior, la de Helmholtz. Estábamos aquí en la de Gibbs. Esta es la que faltaba. Pero la conclusión es muy parecida, ¿no? La disminución en la energía de Helmholtz es mayor o igual al trabajo hecho, obtenido en el proceso. Y vale la igualdad para proceso irreversible y la otra para proceso irreversible o espontáneo. Así que, dado el proceso, tenemos que investigar cuál es la energía de Helmholtz o cuál es el cambio en la energía de Helmholtz o cuál es el cambio en la energía de Gibbs para determinar si el proceso va a ser espontáneo o no. Reversible, espontáneo, reversible o que no ocurre. Entonces, aquí hay otra conclusión. Si ese trabajo que no es presión-volumen no existe, entonces el miembro derecho queda en cero, pues. Entonces, la temperatura y volumen constantes de la disminución de la energía de Helmholtz es mayor o igual a cero. Y lo mismo que para la energía de Gibbs. Más bien se trabaja con el signo de la energía, del cambio en energía. Pues. Ahorita lo vamos a ver. Pero recuerden que A se trabaja con temperatura, volumen constante, G, temperatura y presión constante. Como la mayoría de procesos que ocurren, por ejemplo, en un laboratorio hacemos experimentos, es a presión constante. Entonces se usa más G. Una reacción ocurre a presión constante. Entonces, por eso digo que G tiene más aplicaciones, ¿no? Se adapta mejor. Entonces aquí están pues los criterios de espontaneidad o de equilibrio. Signo de A debe ser menor de 0 a negativo, si es espontáneo, si es equilibrio de A 0, y lo mismo para DG. Sí, bueno, también se puede usar la entropía. Yo al principio dije que se usaría entropía, cambio en entropía y cambio en la energía interna. Pero como es problemático, la energía interna entonces mejor se adapta acá en energía de Helmholtz y energía de Gibbs. Pero la entropía sí se puede determinar fácilmente, ¿no? Así que son 3 criterios, DA, DG y DS.
Así es. No sé si estamos claros hasta aquí. Profe, entonces estos son criterios que usamos para decir si determinada reacción va a ser espontánea. Si va a ser espontánea. Por ejemplo, yo armo una celda electroquímica, una batería, pues. Entonces, de esa batería yo calculo, generalmente se calcula el DG. Si cuando ocurre la reacción en esa batería para producir la energía eléctrica, el cambio de la energía de Gibbs es negativa, entonces eso funciona como batería. La conecta a donde quiera de energía y ella procede. Sí, como la de el acumulador de plomo, la batería de carro. Tú la conectas y ocurre la reacción espontáneamente. Si es cero, entonces estará en equilibrio, y si es positivo el delta G, entonces la batería no va a funcionar. O sea que tú quieres hacer una batería, escoges los dos electrolitos y también los dos electrodos y los pones, los colocas allí, los dos electrodos y el líquido electrolito. Debe ocurrir la reacción que va a producir la corriente. Pero si tus cálculos dicen que el DG va a ser positivo, no te va a funcionar. ¿Sí? Eso tiene sus aplicaciones. Aquí está también otra vez cómo funciona. Este es para delta S. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Delta S tiende a aumentar en los procesos espontáneos. Si tiende a disminuir en el universo, entonces eso no va a suceder. Y si es cero, estará en equilibrio. Ese es el otro criterio. Estamos claros allí. Bueno, aquí viene la parte donde yo quiero que si alguien puede hacer estas demostraciones, porque es para facilitar los cálculos. Hay unas, bueno, aquí les recuerdo, aquí yo les recuerdo las herramientas matemáticas. Esa diapositiva ya la tenemos por ahí al principio. Pero vámonos aquí. ¿Qué son las ecuaciones fundamentales? Bueno, primera y segunda ley. ¿Sí? Y considerando trabajo, presión, volumen nada más. DU, para nosotros DU es DQ más DW. Trabajo, presión, volumen nada más. Bueno, sucede que esa DU se puede escribir como TDS menos PDV. Y así la vamos a escribir en adelante. Es una ecuación fundamental. ¿Por qué? O sea, ¿por qué podemos escribirla como TDS menos PDV? DU. Bueno, tomando en consideración lo que está arriba. DU es DQ más DW. Bueno, ya vemos que ese menos PDV viene de DW. Eso está bien. Y el otro término TDS, ¿de dónde viene? Bueno, que DQ, ¿sí? Yo lo puedo sustituir por DS sobre T. DS por T, perdón. T por DS, pasando de temperatura a la izquierda. Así que esa primera ley la puedo escribir como TDS menos PDV. Trabajo, presión, volumen, nada más.
¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor. Ahora, yo tengo una definición de lo que es H. Eso lo vimos hace rato. H y U más PV. Ahora introducimos la definición de A, la energía de Helmholtz, U menos TS. E introdujimos la definición de G, H menos TS. Pero esa H es U más PV, más PV. Entonces va a ser U más PV menos TS. Ahí lo que está en azul, rojo y verde. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Son definiciones. H, U más PV, A y G. Pero G escrito en términos de U. Ahora vamos a diferenciar cada una de esas. Me dicen si hay algo malo en la de diferenciación de cada una. DH igual a DU más P de V más V de P. ¿Está bien? DA es DU menos TDS menos SDT. Bien. Y DG sería igual a DU más diferencial de un producto, P de V y V de P. Y otro diferencial de producto. Está bien hasta ahí, ¿no? O sea que tengo DH, DA y DG, pero de esta manera, desarrollado. Vamos a ver, esas son las herramientas que vamos a usar. Ahora mire, si es necesario que, y alguien puede escribirlo mejor. DU, que es TDS menos PDV, yo lo voy a reemplazar en las otras ecuaciones. Dice hágalo. O sea que lo va a hacer ¿quién? Deben quedar, es importante porque de ahí vamos a obtener unas ecuaciones, unas relaciones, las llamadas relaciones de Maxwell. Pero hay que ver de dónde sale eso. DU, TDS menos PDV. Lo voy a reemplazar en las otras. Para obtener las ecuaciones fundamentales, las otras tres. ¿Quién pudiera hacer eso? A mí ya me salió la primera, la entalpía. DU es igual a TDS menos PDV. ¿Esa dónde la vamos a reemplazar? En esta que están acá que dice DH es igual a DU más PDV más V de P. En DA que dice DU menos TDS menos S de T. Y en DG, perdón, que dice DU más PDV más V de P menos TDS menos S de T. Ya usted dice que le salió la primera. Bueno, pueden Sí, presentarla. yo voy por la segunda, pero lo tengo en el cuaderno. Déjame ver si abro una página para rayar. Sí, porque así los otros te pueden ayudar, pueden opinar. Es en los problemas de aplicación hay muchas cosas que hacer a ese estilo, más o menos con esa tónica. ¿Ya?
Ya voy, profe. Ya estoy abriendo. Muy bien. ¿Se ve, profe? No, yo no la veo. No, pero está la página blanca, pero... Ah, ya. ajá. Es que yo lo hice en el cuaderno. Sí, bueno, vamos a escribir la primera cuestión fundamental. La de DU, TDS, esa. Exactamente. Es la primera ley por escrita ahora en términos de ese. Términos de ese. Ujú. TDS menos PDU. Usted dice que ya le salió la primera. Sí, la de DH. O sea que va a reemplazarle. Bueno, vamos a escribir DH. DU más PDV más VDP. ¿Copio ya la ecuación DH reemplazada o primero copio lo que es DH? Yo creo que H primero, DH. Ok. Yo no sé, es que los demás no quieren decir cómo ven la situación. PV más Está llamando la hembra. VP. Entonces, aquí es donde metemos el valor este que está acá arriba. Sí. Le reemplazamos por eso de S menos PDV más VDP. Entonces, como hace un momento, hay algo ahí que se puede cancelar. Esto aquí. Que DH es TDS más VDP. Esa es una. La otra era Profe, ¿la de expresión se puede quedar sola así o puede despejarse más? ¿cuál? La expresión de H. La que está encerrada, Sí. no, TDS más VDP, ¿no? Ujú. Y termina. Ah, ok. DU menos TDS menos SDT. Ya hacemos lo mismo. De estado de U, metemos el valor de aquí. TDS menos PDV de U. TDS. Ujú. De manera que se cancela un par por allí. Entonces, DA es menos PDV menos SDT. Ya tenemos la otra. Ahora vamos a transformar G. Aquí G es un poquito más larga.
Se cancelan 4 términos. ¿Quién se cancela allí? TDS, TDS. Así que finalmente te queda sí. Así que ahora podemos escribir esas ecuaciones que tienes ahí encerradas. DH igual a TDS más V de P. DA es menos P de V menos S de T. Y DG es V de P menos S de T. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Qué dicen? No me salió Ya. igual. Sí, profe, sí me salieron así. Ya dejé de compartir, profe. Bueno, sí, Listo. aunque hay que seguirla, pero vamos a ver las otras diapositivas. Ya tenemos esas ecuaciones. DH, TDS más V de P, la otra es menos S de T menos, la otra es más V de P menos S de T. V de P menos S de T, correcto. Ahora, esas ecuaciones fundamentales y la anterior, ¿no? La que está arriba, DU, TDS menos PDV. O sea que son 4. Vamos a usarla para encontrar las ecuaciones de las relaciones de Maxwell, que no son precisamente relaciones sociales, relaciones de Maxwell. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando la regla de las derivadas cruzadas. Allí sería bueno, ¿quién estaba haciendo eso? Guevara. Guevara o Vergara o Guevara. No, Vergara. Guevara, bueno, pues ese mismo. Sería bueno hacer, ya que tienes esas encerradas, así como las tenía encerradas, aplicar la derivada cruzada. Si quieren, primero vemos cuáles eran esas derivadas cruzadas. Ley de la derivada cruzada. Bueno, aunque aquí ya está al final. Sí. Sí, lo que dice que, o sea que ya tenemos una derivada. Sí, en cada una de esas ecuaciones ya tenemos una derivada. En los dos términos de la derecha, cada uno hay una derivada, entonces procedemos a hacer la segunda derivada para obtener las relaciones de Maxwell. Si quiere, vamos a anotar primero las relaciones de Maxwell. Parcial de t con respecto a v a s constante es igual a menos parcial de p con respecto a s a v constante. Y la segunda dice que parcial de t con respecto a p a s constante es igual a la parcial de v con respecto a s a p constante. Y así, ¿no? Las 4 se puede hacer. Vamos a ver cómo llegar a ellas. Profe, ¿pero qué tendría que igualar? O sea, ¿qué función de estado con cuál? No, toma las que teníamos en cuadro. Partimos de la que acabamos de derivar, ¿verdad, profe? Sí, esa misma. Y de ahí entonces vamos aplicando lo que es la regla de las derivadas cruzadas.
Exactamente. Ok. Vamos haciendo eso para ver cómo sale. Tengo que compartir. Ah, sí, sí. Ah, lol, espérate. Voy. Es que todavía no lo empecé a parar, pero ya compartí. Sí, si quiere, bueno. ¿Se ve? Me dice cuando se ve. ah, Entonces, eh, ahorita. lo que pasa es que tendríamos que, ¿Sí se ve, profe? no sé, borrar, sí, sí, cómo no. ¿Una hoja Borrar nueva? y dejar las que están enmarcadas. Y la primera, de Ah, UTDS, la primera y la que están enmarcadas. sí, eso se puede cambiar, no se preocupe. Voy. Sí, yo creo Listo. que se pudiera hacer. Voy. DDU. Menos PDV menos SDT. Correcto. DGA, VDP menos SDT. O sea, TDS. No, ¿era SDT o TDS? ¿Cómo era DG? Sí, ahora como te dice, que estaba mirando de copia de nuevo de U. ¿Perdón? Copia de nuevo de U. So, Ah, menos SDT también. ¿Ah? Bueno, bien. Vamos a tomar ahora la primera. Vamos a ponerle como una flecha como de reacción. Un guión ahí. Vámonos para acá, sí. Dice, hay que explicar la ley de las derivadas. ¿Qué es lo que se hace? Ya tienes derivada esto, tienes la derivada ds y tienes la derivada dv, ¿sí? Entonces, esa t la derivas ahora con respecto a al otro término, a la derivada del otro término. O sea, en el primer término tú estás derivando con respecto a s, en la primera derivada. Y en el segundo término estás derivado con respecto a v. Ahora tú vas a derivar ahora en la segunda derivada el primer término, pero con respecto a v ahora. Sería la parcial de t, pero con respecto a v, porque ya había derivado con respecto a s.
pero manteniendo constante S. Eso es lo que mandata la regla, ¿no? Va a derivar T con respecto a V, pero manteniendo ese constante. Y eso debe ser igual a derivar P, pero tiene un signo negativo antes. Derivar P con respecto a S, manteniendo V constante. Ah, me perdí, profe. Aquí está la parcial de T con respecto a V a S constante. ¿Y después? Mira a la izquierda. La Aquí. T que está allí la derivaste con respecto al otro. No a la S, sino con respecto a V. Ajá. S constante. Eso es lo que Sí. dice ahí. Y eso es igual a derivar P con respecto a S, Ujú. pero manteniendo V constante. Ya. Ya, P. Con respecto a S, pero manteniendo V constante. Y no signo menos por el signo de esa P. Fuera de paréntesis, así. Ujú. Esta es una de las relaciones de Maxwell. Entonces, de la segunda se tomará otra. Hay que hacer una flecha allí. Lo mismo, T con respecto ahora A P. a P. Y después V con respecto a S. Sí. Ah, ya. Ah, esa asquerosa no salió. Bueno, ustedes entienden. T con respecto a P, Pero manteniendo S, S constante. y debe ser igual a la derivada de V Respecto a S, pero con P constante. Así es. Debe ser la misma cosa. Esta sale negativa también. Sí, así es. Sería P con respecto a T. ¿Ese quién es? Se mantiene constante allí, V. V o S. ¿No es S? En la segunda, de A. Parcial de P con respecto a T ahora. Manteniendo constante. Mire, revisa las anteriores. Aquí, sí es V. V. Se tiene razón. Déjame corregirlo. Se me pone la pluma. V. Ahora sí. Y menos parcial ahora de S. Ujú. Con respecto a V. Ujú. Sí. Manteniendo T constante. Esa sería la tercera relación de Maxwell. Y la otra sería V con respecto a T, atención constante. Y eso es igual. V con respecto a T, a P constante, menos S, menos la parcial de S con respecto a P, a T constante. Bueno, esas son las relaciones de Maxwell. Miren cómo se aplica esto, o sea, cómo ayuda esto. Un gas, por ejemplo,
un gas ideal, sufre un cambio de volumen a temperatura constante. Entonces, yo quiero saber cómo cambia su entropía. Cómo cambia su entropía. Entonces yo usaría de arriba hacia abajo la tercera relación de Maxwell. Parcial de S con respecto a V a T constante. Yo quiero encontrar el cambio en S. Entonces eso, como la temperatura es constante, yo lo puedo escribir como delta S es igual a delta V, ¿no? Profe, pero ahí entonces, tipo, si habláramos un gas ideal, entonces diríamos es la parcial de P con respecto a T, y eso no da esto. Eso es lo que quiero. Mira, yo quiero buscar cómo cambia la entropía delta S por cambio en el volumen, porque el gas cambió su volumen a una temperatura constante. Entonces, esa que señalaste ahí con una flechita, un cachito, de ahí yo despejo delta S es igual a delta V multiplicado por la otra parte que es la igualdad. Ajá. Delta V multiplicado por parcial de P con respecto a T a V constante. Entonces, y esto valor aquí lo saco de acá. Resulta que esa variación de P con respecto a T a volumen constante, como es un gas ideal, tú le aplicas la ecuación de estado y va a tener una expresión sencilla. Ya entendí. Entonces Va a ya, quedar NR, y ya sin la T porque se va. No, P. parcial de P, P es igual a NRT sobre baja. Parcial de P con respecto a T, a V constante es eso que está allí, sí. Entonces la parcial de S, o sea, delta S, vamos a escribir ya el resultado. ¿Lo escribo? Sí, acá a la izquierda sería, no hay más espacio, sería delta S. Sí, en lugar de decir parcial voy a usar delta. Delta S es igual a delta V multiplicado por NR. Bueno, no, tenemos que dejarlo de V, porque tenemos que hacer otro paso ahí. NR sobre V. Así que ese delta mejor es DS, pues. Así. La D de diferencial. Ah, sí, verdad, pero tengo DV. Bueno, yo lo corrijo. Exactamente. Y acá sería DS, ¿no? Sí. DS y aquí también. No, No, ahí era V. ¿De dónde estaba eso? es que esto subía multiplicando. Es que esa V Esta V al principio creo que no. no va, porque es No. TV. Ya le pusiste Ya. al final. La primera no va. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero integrar eso para encontrar delta S, integro y me queda delta S. Me queda delta S. Pues. Esos dos signos de igualdad se pueden quitar, de negativos se pueden quitar, ¿no? Porque es menos y menos. Ah, bueno. Así que integrando me queda delta S. Para el gas que cambió su volumen. NR, logaritmo natural, que es una ecuación que habíamos obtenido antes, cuando hablamos de entropía. Así que esa relación de Maxwell la usamos para calcular delta S.
Ahí sería un cambio de entropía con el volumen, ¿no? Con respecto al volumen. Y al cambiar el volumen. Y eso estaba en una diapositiva anterior. Había A que ver volumen, pero con temperatura constante. la temperatura constante. Ah, y así mismo hacemos ya con las otras, lo mismo. Sí, o sea, para lo que uno necesite puede echar mano a una de esas relaciones. Ah, interesante. Ya. Y Pues, ¿deja de compartir, profe, o todavía? no sé sus compañeros que dicen. Profe, una consulta. ¿Se puede usar cualquier relación para averiguar el cambio de entropía o el cambio de... Sí, la que convenga. Ah, La ok. que convenga. Todas tienen entropía. Sí, todas tienen, ¿no? Sí. Es como quien dice nuevas herramientas para facilitar cálculo. En las aplicaciones veremos eso. Listo, profe, dejo ahí. ¿O va a ser algo más? Sí, está bien, yo creo que no hay más preguntas. Ok. Estas son pues las relaciones de Maxwell. Son 4. Y con ellas se hace, hay muchas aplicaciones. Aquí hay un resumen de cuáles son las variables naturales o las variables con las que se maneja cada función de estado. U se maneja con entropía y volumen. H, entropía y presión. A con temperatura y volumen. G, así mismo van todas. O sea, las variables de las que depende la función esa de estado. Ese considerando las ecuaciones fundamentales, ¿no? O sea, yo sé que U, ¿cuáles eran las funciones, las variables de U? Al principio, cuando vimos la energía, la primera Calor y trabajo. Ah, no, temperatura y volumen. temperatura y volumen, correcto. Y H, la entalpía era temperatura, pero no volumen, sino presión, entonces. Cuando vimos entalpía, temperatura y presión. Pero acá en las ecuaciones fundamentales, como hemos reemplazado Q, entonces U va a resultar como con sus variables naturales S y V. Y H, S y P, en lugar de temperatura. Las demás sí tienen temperatura, volumen, temperatura, presión, etc. Dice que es posible expresar las variaciones de una función de estado respecto a sus variables naturales o características. Eso ya lo habíamos hecho en la primera parte. No estamos comenzando. ¿Cuáles son las variables de A? Las variables de A son temperatura y volumen. Entonces hay que diferenciar, pues. La DA, la variación total en A, sería la parte que varía con T y la parte que varía con V. O sea, parcial de A con respecto a T, parcial de A con respecto a V. ¿Estamos de acuerdo ahí? Así como hicimos con DU. DU es la parcial de U con respecto a T, volumen constante, más parcial de U con respecto a V, a temperatura constante. Eso ya lo habíamos visto en la primera parte. Entonces acá ahora hacemos lo mismo con A. A varía con temperatura y volumen.
Bueno, pues la parcial de A con respecto a temperatura, volumen constante, más la parcial de A con respecto a volumen, a temperatura constante. Pero A es U más menos TS, por definición. No sé si me están siguiendo esa parte. Profe, entonces, en el primer paso que dice diferenciando a, eso es como cuando hacíamos de la U con Sí, respecto al volumen y a la temperatura, que lo poníamos derivando con sus valores de estado. sí, Y porque entonces, porque A es función de temperatura y volumen. Así que yo la derivo con respecto a la temperatura y le sumo variación con respecto al volumen. y de la que ya habíamos derivado, entonces podemos decir que eso es igual a o sea, al final como que dicen que esa es mejor, es igual a la menos S. Esa parte no estoy tan ¿Dónde? clara. O sea, al final dicen que la derivada parcial de A con respecto a T es igual a S. Sí, bueno, te adelantaste un poquito. Vamos a ver. Ya tenemos la diferencial total. Entonces, recordando que A es igual a U menos TS, yo voy a diferenciar A otra vez, pero voy a reemplazar U por DQ más DW. Más DW es igual a menos PdV. Y TdS es un diferencial de un producto. Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Simplemente menos PdV menos SDT. ¿Sí? Recordando que Q, DQ es igual a TdS, que se cancela un TdS allí. Donde dice DQ, a mitad de la página, DQ es igual a, digo, DA es igual a DQ menos PdV menos TdS, etcétera, etcétera. Yo reemplazo ese DQ por TdS, que se va a cancelar con el otro TdS, así que al final me va a quedar menos PdV menos SDT. ¿Cierto? Sí, profe, se despeja de Q y de Q se vuelve TDS y se cancelan. Se cancela. Nada más me queda eso. Entonces ahora, eso que está ahí, esa expresión, DA igual a menos PdV menos SDT, yo la comparo con la que está arriba, que tenía derivadas parciales. Mira que en esta que está abajo, hay una que tiene dv y la otra tiene dt. Entonces yo voy a comparar esa con la primera que tengo arriba, parciales. La que tiene dt es parcial de a con respecto a t a v constante. Entonces, resulta que la parcial de a con respecto a t a v constante, comparándola con esta expresión que tengo acá abajo, es igual a menos s. ¿Cierto? Estoy comparando la primera ecuación con la 1, 2, la cuarta, ¿no? Con la cuarta, de arriba hacia abajo. Parcial de A con respecto a T, a volumen constante es igual a menos S, porque es el coeficiente de dt. Entonces, teniendo eso, yo puedo despejar a volumen constante, yo puedo despejar dA. Entonces, dA sería menos S de T. Y asimismo puedo hacer con el otro término. El que tiene dV, ¿cuál es el que tiene dV? Parcial de A con respecto al volumen. Y eso aquí es igual en la otra ecuación abajo, a menos P. Bueno, entonces despejo de A. dA es igual a menos P de V. O sea, son otras ecuaciones que me pueden ayudar en un problema. Por eso dice arriba, es posible expresar las variaciones en una función de estado respecto a variables sencillas, pues, naturales, características de la función.
Profe, una pregunta porque me confunde. ¿No sería DU? DU menos PDV menos TDS menos SDT. ¿Cuál? En la diferencial de A, no sería DU. No sería DU el que despeja, el que se transforma a TDS. Pero ¿en cuál ecuación me está hablando? En la ecuación cuando se hace la diferencial de A. Después Arriba, de, no, primera. después de la definición de A que es igual a U menos TDS. Menos Después TS. dice DA igual a DQ. Ajá, no sería DU. La diferencial. DA igual a... No, ese DU está contemplado en DQ menos PDV. Ah, ok. Ah, ok. Entiendo. Sí, ya está el equivalente. DQ más menos PDV. Entiendo. Gracias. Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué sigue. Bueno, así mismo se puede hacer con con otras funciones, ¿no? Pero nada más que lo hicieron con A. Estas expresiones que tenemos acá, DA igual a menos SDT, DA igual a menos PDV, se puede hacer, expresar en macro. Delta A igual a menos delta S, ¿sí? Por el cambio de la temperatura y así mismo con respecto al volumen. Poner esto que está acá, ¿sí? Donde dice D, ponerle delta, valores más grandes. Donde dice DT, usamos delta T. Delta A, delta T, delta V. ¿Sí? O sea, aquí, pues, lo que son, donde dice derivada parcial, ¿sí? Vamos a usar delta. Ah, bueno, mira, yo decía que nada más lo habían hecho con A, pero no, aquí está hecho con G también. Lo mismo, es lo mismo. Las variables naturales de G son temperatura y presión. Entonces, voy a diferenciarla con respecto a las dos. Luego me voy a la definición de G, reemplazo lo que tengo que reemplazar y me va a quedar la cuarta ecuación. DG V de P menos S de T. Esa cuarta ecuación la comparo con la primera. Veo el coeficiente de dP, que es parcial de G con respecto a P, en la cuarta es V. O sea, comparo los dos coeficientes, pues, V y la parcial de G con respecto a P. Lo mismo hago con el coeficiente de dt. En la primera es parcial de G con respecto a T y en la cuarta es S. Entonces esas dos cosas son iguales. Es lo mismo. Entonces me queda una ecuación sencillita, me puede ayudar. dG es igual a menos S de T. ¿Sí? A presión constante. Y a temperatura constante, dG es igual a V de P. Como para facilitar las cosas. Y también se puede usar valores delta, que les ha aparecido hasta allí. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En esas, cuando ya lo estamos haciendo a nivel macro con el delta, también se pone parcial, o sea, dice parcial delta de G. Aquí. No, simplemente delta G. O sea, delta G. Gracias. Ese delta va a afectar acá hasta la temperatura. Sí. Profesor, ahorita una pregunta. Sí. Si la parcial de G con respecto a T a presión constante es igual a S de T,
Y la de parcial de A con respecto a T, pero a volumen constante, es la misma expresión. Yo puedo igualar esos términos. Ahí No, donde dice S de T, para DG. no te entendí. Tú dices esta ecuación que está aquí ahorita. La arribita, la primera, que es la parcial de G con respecto a T, a presión constante. Ajá, Eso es igual a S de T. ¿Cierto? o sea, parcial de G con respecto a T a presión constante es igual a menos S. Ajá, a menos S. Sí. Y en la anterior habíamos visto que la parcial de A con respecto a T a volumen constante también era menos S. O sea, yo puedo decir que son iguales. No, el problema es que en una está presión constante y en el otro está volumen constante. Ah, entonces ahí no se puede hacer esa igual a No, esos términos. no son las mismas condiciones. Ok. Profe, una consulta. Al final lo que hacemos de agregar ese delta G es para cuando eso hay un cambio, ¿verdad? Un cambio cuando hay un cambio, digamos, macro, pues. No es Nivel necesario. ya más grande donde sí se puede ver el cambio apreciable. Sí. Se usa delta en lugar de diferencial. Ahora dice aquí, hablamos de qué pasa en las reacciones químicas. Bueno, así como se calculaba delta H en una reacción, se puede calcular delta G. Tú tienes G de productos menos G de reactivos. Y tendrías el signo, ¿no? De ese resultado. Si delta G es negativo, entonces la reacción es espontánea. Si no, no es espontánea. Si es cero, la reacción está en equilibrio. Va más allá de lo que era delta H. Delta H nada más te dice si se absorbió, hubo cesión de calor. Absorbió o desprendió. Pero acá te dice si es espontánea la reacción, va a ser espontánea o no. Ahora esa delta E, tú la puedes obtener por medio de delta H de reacción y delta S de reacción también. Porque delta E es delta H menos T delta S. Así es. Es fácil trabajar con eso. Bueno, ¿qué les parece? Terminamos temprano, pues. Yo no les envié estas diapositivas, no. No, profe. Una pregunta, profe. En ese último del cálculo del cambio de energía en reacciones, entonces primero tendría que calcular el delta H la reacción y el delta S la reacción. Sí, Y en la temperatura me la tendría que dar el problema, ¿verdad? La que se está trabajando. sí. Generalmente temperatura normal. Ok, si no me lo dicen, o sea, tomo la temperatura estándar. Sí, temperatura normal. Es que esas tablas de datos vienen así a 20 o 25 grados. Ahora, si es una temperatura distinta, primero tienes que transformar. El delta H tiene que transformarlo a esa temperatura. Lo mismo que el delta S, a aquella temperatura. Hay una ecuación para transformarla a H o S con respecto a la temperatura. Ya lo vimos también. Gracias, profe. Y es. Bueno, yo tengo que enviarle esto. Las aplicaciones, tengo que revisarlas primero. A ver si está bien. Y se las envío. Profe, otra consulta que es una duda que me salió. Cuando estamos viendo y que de los procesos irreversibles decíamos que eran espontáneos. Sí, ¿Fue un proceso
reversible, espontáneo. Reversible, espontáneo. Sería, ¿cómo le digo? O sea, que sea espontáneo en un sentido y que regrese inmediatamente, como que no. Entonces los procesos espontáneos siempre van a ser procesos irreversibles. Sí, porque es algo que ocurre así en una sola dirección, pues de pronto, ¡pum!, llegó al otro, de un estado salta al otro. Pero es irreversible, por eso, porque, o sea, que parte de un estado y como quien dice, tú no lo ves en el camino hasta que llega al otro. Y el reversible no, el reversible sí va paso a paso. Entonces el que es espontáneo es así una explosión, digamos. Sale de un estado y llega al otro ya. No hay vuelta atrás ni por fracciones de segundo. Que eso ya ocurre y no va a regresar a como estaba antes, el proceso es espontáneo. Es espontáneo, sí. O sea, si quieres hacerlo regresar, entonces tienes que aplicarle. Sí, como te digo, una fuerza, ¿no? Algo que lo lleve, lo obligue a regresar al estado inicial. Mientras que el reversible puede regresar en cualquier momento. O sea, es más bien el reversible lo que va es cambiando su estado inicial y el estado final constantemente. Por eso se dice que puede regresar en cualquier momento. Óigame, y hablando de cómo le fue en el examen, ¿cómo piensan que van a salir en el examen? Profe, a mí, en mi caso, yo quisiera saber del grupo C cómo se hacía el problema 2. O sea, de repente no en clase, pero si lograra hacer algún tipo como de clave de ese problema específico, para saber. Tenía que ver con una tablita de datos de calores de combustión que nos dio. Problema 2. Ajá, del grupo C. El primero era de un cambio adiabático irreversible. El segundo era ese. Pues algo así. Bueno, voy a verlo. Del grupo C. Nada más ese problema. Los otros sí, sí estoy seguro, pues, tipo, nada más me causó duda el segundo. Bueno, qué bien. Ya lo veré. Está bien, profe, gracias. Sí, muy bien. Entonces, cuando vayan la diapositiva, al ratito, la leen para la próxima clase. Profe, ¿cuál capítulo es este del libro? El libro, como son varios libros, El Angel. el Angel ya debemos estar en el capítulo, un momentito. El Angels debe estar hablando de eso como en el capítulo que será 6 por allá. No tiene nada, es que eso es todavía parte del capítulo 5 para atrás, porque en el 6 ya aplican la energía de Dios. Sí. Pero siempre hacen, en el capítulo 6 siempre hablan algo de lo que vimos. Pero no sé si no he revisado este libro, si lo presentan así. Hay muchos libros que te dan ya resultados.
Mm. Bueno, desde ahí podemos hacer algunos problemas. Sí. Así que todavía no pasamos del capítulo. Comenzamos el 6. Después tenemos que ver equilibrio químico, sí. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Cómo van las cosas en el laboratorio? ¿Todo bien allá? Profe, yo sí tengo una queja de laboratorio. Sí. Sí, o sea, no es una queja, probablemente una queja, es más una observación. Nosotros hicimos el grupo de los martes. Le digo a usted para que se lo recuerde a la profesora Tidian, por si acaso no se lo olvide. Un quiz donde era de qué? Cálculo gamma. Había que es un problema de calcular gamma, ¿verdad? Y el quiz era un escoger la mejor respuesta. O sea, que igual no es como que te iban a evaluar el procedimiento, sino el resultado. Y la profesora dio 3 opciones, 144, 140 y ninguna de las anteriores. Con los valores que dio, a muchos nos salió 1,42,9. Si uno redondeaba da 1,43, pero 1,43 no es 1,44 ni 1,40. Ahora, hubo un grupo de personas que, bueno, como 1,44 está cerca, voy a poner 1,44 porque sí. Y hubo otro grupo de personas, incluyéndome a mí, que yo dije, bueno, es que 1,43 no es 1,44 y de 1,42 no voy a redondear 1,44. Así que puse ninguna de las anteriores, porque realmente no puedo redondear hasta 2 cifras. Le hicimos la observación a la profesora Tidian el martes, ella dijo que iba a revisar, no sé si iba a revisar, pero por experiencia propia yo sé que cuando me dice voy a revisar es no voy, que va a revisar es no voy a revisar. Entonces sí me gustaría, si quiere le paso los datos del problema a usted por privado y se da cuenta que da 1,42,9 y ese problema valía 4 puntos. Y probablemente es un error de dedo de la profesora, sabrá Dios qué. Pero me parece injusto que son 4 puntos que perdemos 1. Ahora, el que le puso 1,44 porque quiso adivinar, bueno, eso ya es magia. Pero sí me gustaría que usted hable con la profesora Tidian o le recuerde. Igual yo le puedo pasar los datos y usted se da cuenta que no da lo que ella nos proporcionó en el problema. Ya, muy bien. Correcto, entonces yo veo ese problema y hablo con ella a ver qué hubo allí. Sí, profe, no es un plan de pelea, nada más como como usted es profesor, así como que no sienta que es como uno la está hostigando. Sí, Sino, sí, ya entiendo. Muy bien, jóvenes, pues quedamos así. Traten de ver las diapositivas. Sí, dígame. No, que nos vemos. Ah, muy bien. Correcto. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Muy bien, hasta luego. Dale, profe. Muy bien.